Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul rompe el silencio con una confesión impactante sobre su relación, revelando que nunca fue escuchada. Los detalles te sorprenderán. Queridos amigos, hoy estamos aquí con una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que, sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos días. La querida y talentosa actriz Neslihan Atagul, a quien todos admiramos por su increíble capacidad interpretativa y su belleza natural, ha decidido finalmente abrir su corazón. Pero esta vez, no son buenas noticias las que nos trae, sino unas declaraciones cargadas de dolor, sinceridad y, sobre todo, de una realidad que muchos desconocíamos. Las palabras de Neslihan han reabierto viejos cuadernos y han puesto sobre la mesa temas que se creían olvidados. Todo comenzó ayer por la noche, cuando la famosa actriz fue vista saliendo de un restaurante en un barrio tranquilo de la ciudad. A diferencia de otras ocasiones, donde siempre la vemos sonriente y llena de energía, esta vez su rostro reflejaba una tristeza profunda y una seriedad que preocupó a todos los periodistas presentes. Fue en ese momento, rodeada de cámaras y micrófonos, cuando Neslihan, visiblemente emocionada, pronunció unas palabras que nadie esperaba. Al preguntarle sobre el estado actual de su relación y los rumores que habían estado circulando últimamente, ella respiró hondo, miró a las cámaras y dijo con voz temblorosa pero firme, «Lo intenté todo. De verdad que lo intenté. Pero el problema es que él nunca me escuchó. Le advertí muchas veces sobre lo que pasaría si seguíamos por este camino, pero mis palabras siempre caían en el vacío. Ven y hazla Dinlemedi, nunca me escuchó». Esta frase, corta pero devastadora, ha sido suficiente para encender todas las alarmas. ¿A qué se refiere exactamente Neslihan con nunca me escuchó? ¿Qué fue lo que intentó advertirle a su pareja que él decidió ignorar? Según fuentes cercanas a la pareja, esta crisis no es algo nuevo, sino el resultado de meses, e incluso años, de pequeños desacuerdos que se han ido acumulando hasta convertirse en una montaña insuperable. Se dice que la pareja había estado atravesando un periodo complicado, donde la falta de comunicación era el principal enemigo. En el mundo de la ficción que tanto nos apasiona, a veces olvidamos que los protagonistas también sufren por cosas tan humanas como no sentirse comprendidos. Neslihan continuó su declaración diciendo, «El amor no es suficiente si no hay respeto por las opiniones del otro. Yo quería construir un futuro juntos, basado en la confianza y el diálogo, pero me di cuenta de que estaba hablando sola. Él tomaba decisiones por los dos sin consultarme, y eso me fue apagando poco a poco». Imaginen, queridos seguidores, lo difícil que debe ser para una mujer tan fuerte y decidida como ella, sentirse invisible en su propia relación. Las palabras de Neslihan sugieren que hubo decisiones importantes, quizás relacionadas con proyectos conjuntos o temas personales, en las que su voz fue completamente ignorada. El impacto de estas declaraciones ha sido inmediato. Los fanáticos de la pareja están divididos. Algunos apoyan incondicionalmente a Neslihan, entendiendo su dolor y aplaudiendo su valentía por no callar más. Otros, sin embargo, se preguntan qué tendrá que decir él al respecto. ¿Será consciente del daño que ha causado? Se rumorea que él, al enterarse de las declaraciones de Neslihan, quedó en estado de shock. Según un amigo cercano, él habría dicho en privado, «Pensé que estábamos bien, no sabía que ella se sentía así. Quizás cometí el error de dar todo por sentado». Esta supuesta respuesta nos muestra la clásica desconexión que a veces ocurre en las relaciones, donde una parte cree que todo es perfecto mientras la otra sufre en silencio. Pero ya es tarde para lamentos, porque Neslihan parece haber llegado a un punto de no retorno. La noche del incidente, testigos aseguran que la conversación entre ellos antes de que Neslihan saliera sola del lugar fue intensa. Al parecer, trataron de hablar sobre un tema que venían arrastrando desde hace tiempo, un viejo cuaderno que no se había cerrado del todo. Neslihan, con lágrimas en los ojos, le habría dicho, «No puedo seguir así. Necesito saber que mi opinión cuenta. Si no puedes escucharme ahora, no sé cuándo lo harás». Y ante el silencio o la falta de respuesta adecuada de él, ella decidió marcharse. Es desgarrador pensar en esa escena, ¿verdad? Dos personas que se han amado tanto, llegando a un punto donde las palabras ya no alcanzan para arreglar lo roto. Lo más triste de esta situación es que todos pensábamos que ellos eran la pareja ideal. En las redes sociales, en las fotos, todo parecía perfecto.
Pero como bien dice Neslihan, la realidad detrás de las puertas cerradas puede ser muy diferente. No crean todo lo que ven, agregó Neslihan antes de subir a su coche. La felicidad no es una foto, es sentirse valorada y escuchada cada día. Y yo, lamentablemente, hace mucho que no me siento así. Estas palabras han resonado fuertemente en el corazón de sus seguidores. Nos recuerdan que el éxito, la fama y el dinero no sirven de nada si uno se siente solo estando acompañado. La soledad en compañía es, quizás, una de las peores sensaciones que existen. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Es este el final definitivo de una de las historias de amor más seguidas de la televisión? ¿O será este grito desesperado de Neslihan una última oportunidad para que él reaccione y cambie su actitud? Las viejas heridas, esos viejos cuadernos que se han vuelto a abrir, suelen ser difíciles de sanar. Requieren tiempo, paciencia y, sobre todo, un cambio real en la dinámica de la relación. Si él realmente la ama, deberá demostrar que es capaz de escuchar, de entender y de poner las necesidades de ella al mismo nivel que las suyas. Pero por el tono de Neslihan, parece que su paciencia se ha agotado. Los medios de comunicación ya están especulando sobre una posible separación oficial. Se dice que Neslihan podría tomarse un tiempo lejos de todo para reflexionar y sanar. Necesito reencontrarme conmigo misma, habría confesado a su círculo íntimo. Y es totalmente comprensible. Cuando uno pasa mucho tiempo tratando de hacerse oír sin éxito, termina perdiendo su propia voz. Recuperarla es un proceso que requiere soledad y fuerza. Nosotros, como sus fieles seguidores, solo podemos desearle lo mejor y esperar que encuentre la paz y la felicidad que tanto se merece, ya sea sola o acompañada, pero siempre siendo escuchada y valorada. Esta historia nos deja una lección muy importante a todos: nunca subestimen el poder de escuchar a su pareja. A veces, el simple acto de prestar atención, de validar los sentimientos del otro, puede salvar una relación. Ignorar las señales, pensar que ya se le pasará, es el error más grave que se puede cometer. Neslihan nos ha enseñado hoy que el amor propio tiene un límite y que nadie debería conformarse con menos de lo que merece. Su valentía al hablar públicamente de algo tan doloroso es admirable. No buscó el escándalo, buscó la verdad. Y su verdad es que se cansó de hablar con una pared. Mientras esperamos ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si hay alguna respuesta por parte de él, no podemos dejar de sentir una punzada de tristeza por ver sufrir a nuestra querida actriz. Estaremos muy atentos a cualquier novedad, a cualquier gesto o declaración que pueda surgir en las próximas horas. Porque en este mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un minuto a otro. Pero lo que queda claro es que las palabras de Neslihan, ven y haz la Dinlemedi, quedarán grabadas en nuestra memoria por mucho tiempo. ¿Y tú, querido seguidor, qué opinas de esta triste situación? ¿Crees que Neslihan tiene razón al hacer público su dolor después de tanto tiempo? ¿Piensas que hay posibilidad de reconciliación si él cambia su actitud y empieza a escucharla de verdad? ¿O crees que cuando se abren los viejos cuadernos ya no hay vuelta atrás? Por favor, comparte tus pensamientos y opiniones en la caja de comentarios, me encantaría leer lo que piensas sobre este tema tan delicado. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre esta historia y muchas más. Hasta el próximo video, cuídense mucho.